Contexto Azul y Blanco. Hoy tenemos el programa número 19. Nuestro tema es COVID-19, conocido como coronavirus. El COVID-19, conocido como coronavirus, se dio a conocer hace 78 días, iniciando en la ciudad de Wuhan, China, con una propagación casi inmediata. Actualmente los países más afectados son España e Italia. Italia ha dado la mayor cantidad de muertes en menos de 24 horas, aproximadamente 450 la última cifra. En Nicaragua, hasta el día de ayer por la mañana, el Estado no había mencionado ningún caso en el país. En la tarde se declaró el primer caso positivo, aunque hay hipótesis de que hacía varios días ya teníamos el virus acá en Nicaragua. Contrario a otros países, el gobierno hizo un llamado a manifestaciones, simulacros y actividades de aglomeración masiva, todo lo contrario a las recomendaciones internacionales. Es un tema alarmante y que debe tomarse con la seriedad que lo requiere al conocer la realidad sanitaria y el sistema de salud que tenemos acá en Nicaragua. Es por esta razón que hoy tenemos de invitado a los doctores Jorge Alemán y Javier Muñoz. Muchas gracias por estar acá. El doctor Jorge Alemán es pediatra neumólogo, estudió en la Universidad UNAM León, médico general y médico especialista, donde fue el mejor alumno. Estudió en la UNAM EODRA. Sí. Tiene una subespecialidad de México en fibrosis quística de Carolina del Norte y es miembro de la Sociedad de Tropical Care and Intensive Care en Alemania. También miembro activo en la Sociedad de Neumología Nicaragua Alerts. El doctor Alemán fue despedido en 2018 a causa de la crisis sociopolítica por ayudar a salvar vidas de la universidad y del hospital. El doctor Javier Núñez, especialista en cirugía general y laparoscópica, despedido del sistema de salud hace 17 meses por ejercer su función principal, que es atender a cualquier persona sin distinto de religión, ideología o credo político. Actualmente es el vicepresidente de la Unidad Médica Nicaragüense y su organización forma parte de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Bienvenido y muchas gracias a ambos. Nos gustaría conversar con ustedes sobre su experiencia en este ámbito, ya que su opinión sobre el sistema de salud en nuestro país y qué hacer a la falta del llamado de urgencia por parte del Estado de Nicaragua. O sea, actualmente estamos en una alarma y no hemos sentido que el gobierno ha llamado a como se debería. Entonces, de acuerdo a su conocimiento, trabajando en hospitales y sobre todo en hospital escuela, ¿verdad? Nos gustaría saber su opinión sobre estas dos temáticas. Bueno, fíjate que es bien interesante porque en realidad pues el país, nosotros vivimos desde hace tantos años con una situación socioeconómica muy baja. Eventualmente los sistemas es un sistema público donde la mayoría de personas tienen que acudir, la mayoría de personas somos con limitación de recursos y tenemos que acudir a estos. En general siempre se ha comentado que los médicos, la capacidad médica o recursos humanos es disminuida a la capacidad total de la población. Entonces ahí tenemos una primera deficiencia y los recursos materiales que puede haber renovables y de medicamentos son muy limitados por personas. Así que empezar en este contexto de cómo están estos es llevarme ahora hacia un sistema de un hospital. El hospital, pues lamentablemente, es un hospital con bajos recursos, con limitaciones para atender a personas del hábito cotidiano. Entonces, supongamos que esta es una epidemia pues, que nos va a estar tocando a todos. Solo recuerdo cuando fue en el 2008, cuando fue el metanol que atacó a la ciudad. Entonces fue abarracada todo. Sinceramente ahí consideré que la población dio un amor grande, pero en esta situación no es solamente una ciudad, sino que va a ser todo un país donde puede ser abarrocado. Entonces en esto se van a ver distintos sectores que van a ser alterados. En general decirte pues que el sistema está preparado es bien difícil. Yo creo que lamentablemente va a ser con muchos recursos muy limitados y no lo está preparado. No está preparado un sistema público así como el que nosotros tenemos. No hay prevención, no tenemos prevención para estos. Y realmente me sorprende mucho la hecha de las marchas que han hecho. Hay un baile que sale, el baile de técnica de mano, no sé si lo vio, doctor, que me impactó ver cómo se lavan las manos y fue en un desfile. Por tanto, pues igual que en ese sentido la promoción debe iniciar desde ahí. No sé si... Bien, un saludo a todo el pueblo de Nicaragua y darte gracias a María Ángeles por habernos invitado a compartir con la población
un tema que es del momento y que además de eso es, digamos, diseminado en todo el mundo. Sí, partamos de algo, y es el hecho de que esta es una pandemia. Yo creo que ningún país, aún un país del primer mundo, estaba preparado para esto, y lo hemos visto, como tú referías, de que Italia, España, el mismo China, se han visto, digamos, agotados en el sistema de salud. Y es por el hecho de que mientras nosotros no tengamos un control epidemiológico, digamos, no tengamos claro la duración de la infectividad que tiene este tipo de problemas, obviamente esto no va a alcanzar a cualquier sistema de salud, independientemente sea del primero, del segundo o del tercer mundo. Obviamente el sistema de salud de Nicaragua, antes de esta crisis, ya era un sistema que tenía una serie de deficiencias, tanto en la parte asistencial como en la parte de materiales de reposición periódica, medicamentos, etc. Imagínate que a veces, por ejemplo, en el área quirúrgica, hablándote antes de este evento epidemiológico que estamos viviendo, habían pacientes que vos los operabas 3, 4, 5 meses después. O sea, la lista de espera era extremadamente larga. Habían deficiencias a veces incluso de sutura, que son los hilos para operar. Habían deficiencias a veces de guantes, de mascarilla. Y te estoy hablando antes del evento. Obviamente hoy, con todo este tipo de situaciones, pues yo creo que este hospital o este sistema de salud no tiene la capacidad para poder responder ante un eventual brote que lo tenemos encima. Hasta el día de ayer se suponía que en Nicaragua no existía todavía, digamos, ningún paciente infectado, hasta que ayer lo anunciaron, pues en los medios de comunicación. La primera dama dijo que ya había el primer paciente infectado. Sin embargo, pues, la población se da cuenta de que posiblemente nosotros andemos pululando ahí en la calle una serie de gente que está infectada. ¿Cuál es el problema del coronavirus? Y es lo que todo el mundo tiene el radar prendido. Y es el hecho de que de 10 a 12 días vos podés andar infectada, pero asintomática. Quiere decir que no tenés ningún síntoma, pero sos portadora transmisora. Es decir, que vos no tenés ningún síntoma, pero andás infectada y podés andar contaminando a los lugares que tú acudes. Y recordemos que hay dos formas de contaminación, que es a través del aire y en las superficies de contacto. Entonces, hay dos formas de mitigar esto, que es la contención y precisamente la mitigación. Entonces, si el sistema de salud que tiene los protocolos y que aparentemente también tiene la experiencia de los países, digamos, donde se han visto ya enfrentados a este tipo de cosas, ha mantenido ese hermetismo, ese secretismo, obviamente eso perjudica directamente a la población, porque aquí lo que debería haber es una comunicación tanto entre el Ministerio de Salud con la sociedad civil en general para hacerle frente a esto. Por supuesto. Y creo que ese es uno de los temores que tenemos como sociedad, porque sabemos nuestro sistema y también sabemos que culturalmente en Nicaragua tampoco nos lavamos las manos todos los días, que es una de las cosas que nos han hecho un llamado. Lo más básico es lavarse las manos para que no seamos nosotros quienes contaminemos en dado caso que tengamos ya el virus, pues, porque esa hipótesis creo que la tenemos casi todos los ciudadanos. De que sí, ya... yo creo que eso es muy importante porque mira, nosotros como nicaragüenses creo que eso es una limitación, o sea, un foul, que el virus no va a venir y nos va a golpear mucho porque el técnica de lavado de manos. También nosotros somos muy sociables. Hoy venía, pues igual no se nos quita la idea de saludar hermanos, saludar no sé cuánto. Son contactos que tiene acá. Entonces, cambiar ese chip, ese sistema de cada una de las personas que tiene dentro de su interior y saber de que hay que lavarse las manos constantemente, tratar de evitar contactos sobre superficie, es lo importante que debemos de estar evitando para esto, para la propagación. Lo básico. Y es algo, pues lo hemos visto más que nada son organizaciones nuevas o ya existentes fuera del Estado quienes han hecho este llamado. Vimos videos del COSEP, hemos visto videos de la Alianza, de la Unidad, de distintas organizaciones, de la Unidad Médica, o sea, pero no del Estado, que es una de
las preocupaciones que tenemos como nicaragüenses. Bueno, en contexto nosotros nos abrimos a la participación ciudadana, siempre estamos en constante comunicación con las personas que nos sintonizan, que nos ven, y le enviamos siempre antes lo que es la temática. Entonces ellos nos han enviado, la población nos ha enviado varias preguntas. Entre ellas tenemos, como ciudadanos, ¿cómo podemos ayudar a la prevención y a la propagación? Que era un poco lo que estábamos hablando antes, pero tal vez nos los pueden explicar un poco más a detalle. Bien, claro, hablamos importante el tipo de educación que tenemos nosotros en este país. Hoy estamos en la economía del conocimiento. ¿Qué significa eso? Significa de que entre mejor educación, mejores hábitos de higiene, posiblemente hubiésemos tenido mejor forma de contrarrestar esta epidemia. Sin embargo, pues, reitero lo que decía el doctor, ese bajo nivel cultural que nosotros tenemos y esa, digamos, resistencia a lavarnos las manos, digamos, tener hábitos de higiene propios de cada quien, es una medida que ahorita nosotros como oposición, como organismos, digamos, de la sociedad civil, debemos de transmitir constantemente a la población. ¿Por qué? Porque hay medidas que son del gobierno central que deberían de tomarse, que son las medidas, por ejemplo, restricción migratoria, evitar que entraran extranjeros que vienen de zonas donde ha estado, digamos, el virus haciendo las barbaridades que está haciendo. La otra cosa es que la restricción no debe ser solamente aérea, sino que también debe ser marítima y terrestre. Entonces, eso es importante y esas son decisiones del gobierno central. Otra decisión del gobierno central debería ser clausurar todas las clases, no solamente la parte pública, sino que también la parte privada. Yo creo que la parte privada ya ha tomado la iniciativa porque está recibiendo clases en línea, pero la parte pública todavía no se ha decidido el hecho de clausurar, y eso debería de ser algo que lo debe de tomar el gobierno central como una medida de prevención. La otra cosa que debemos hacer es evitar aglomeraciones, reuniones donde haya al menos ya 30, 50 personas, porque dicho de paso, vuelvo y reitero de que la parte cómo se transmite la infección, la infectividad del coronavirus es a través del aire, y la otra cosa de la superficie de contacto. Entonces, deberíamos educar a la población, no nos debemos de cansar, educar a la población que el que tiene los síntomas mejor se quede en su casa, no debe de andar en la calle, y una vez que se hace el control de foco a través del Estado, del Ministerio de Salud, poner en cuarentena todos los contactos que tiene ese paciente que ya es positivo para coronavirus. Entonces, yo sí el llamado que le hago a la población es que nosotros debemos de comprometernos a estarlo educando constantemente, de lavado de las manos, los zapatos quitárselos antes de entrar a la casa, tratar de buscar de ir lo mínimo posible, si hay que salir a comprar la comida, bueno, que vaya una persona nada más y que ande su alcohol gel, como decimos, al menos con el 60% de alcohol. Pero lo fundamental aquí es el lavado de la mano con agua y jabón. La otra cosa es que es importante también hacerle saber a la población es el hecho de que ¿cuál es el segmento de la población que está más en riesgo? La tercera edad. Entonces, deberíamos nosotros, o debería el Estado, tener un sistema de alarma. Dicen que tenemos de la población total de los nicaragüenses, que somos 6 millones, casi llegando a los 7, 600.000 personas que andan entre la edad de 60 a 76 años. Esa gente nosotros la deberíamos de tener ubicada y tratar de servirle en lo que más se pueda para que ellos no salgan a la calle, porque son la gente que tiene más riesgo. Yo creo que lo que dijo el doctor es prácticamente, lo afianzo, pues lo reafirmo con 100%. Solo pues decirle algo también de las mascarillas, que tal vez se le pudo haber cuidado, porque las mascarillas se están buscando las personas, un montón de mascarillas. Prácticamente hasta para los médicos ya no encontramos mascarillas para los médicos, para tener contacto con pacientes. Yo quiero dejarle un mensaje acá: las mascarillas deben ser utilizadas para pacientes que están enfermos o pacientes que tienen inmunocompromiso. Por favor, recuérdenlas para ellas, porque a veces, hace poco me escribió una mamá: doctor, que una mascarilla para mi hijo que está en la casa. Señora, su hijo no necesita una mascarilla. Por favor, entiendan que eso recuérdenlo para personas que realmente lo necesitan.
Y de ahí pues prácticamente esto, el mantenerse en la casa, aislarse, mantenerse si tienen síntomas acá. Creo que mucho la conciencia es de uno personal, ¿verdad? Porque no es que me vaya a enfermar yo. A veces lo que andamos afuera somos nosotros mismos las personas, pero no es a nosotros, es a las demás personas. Es a mi abuelita, es al señor que está con alguna enfermedad, es aquella persona que tiene un infarto anteriormente, es aquella persona que tiene una enfermedad pulmonar crónica, aquella persona que tiene un EPOC, aquella persona que tiene un diabetes, alguna enfermedad que a esas personas les puede ir peor el coronavirus. Entonces, a ellos cuidarlos. Perfecto, muchas gracias. Hay una consulta que nos hizo una señora y fue bastante como enfática, una preocupación que tiene. En caso de síntomas, ¿cuál es la mejor recomendación? ¿A dónde acudir y qué medidas tomar? ¿Por qué la preocupación? Porque como mencionábamos antes, ya había un miedo de que el virus ya estuviera en Nicaragua y que el sistema o el Estado no lo había querido aceptar. Nos dicen que solo hay uno, entonces la gente siente que si tiene los síntomas y va a un hospital público, a un centro asistencial, no le vayan a dar la atención que se requiere, ya sea para minimizar la gravedad de lo que esté pasando en Nicaragua, o cuáles las recomendaciones que le podrían dar ustedes a las personas ante este temor. Esa es una pregunta bastante importante e interesante, porque recordemos de que aparentemente el 80% de las personas que se infecten van a ser totalmente asintomáticas. Hay un porcentaje que es para responder a la pregunta y la inquietud de esta persona pues, que estaba manifestando qué acudo, qué hago. Miren, los síntomas del coronavirus son prácticamente iguales a una gripe común y corriente. Obviamente tienen su diferencia y es importante también dársela a conocer a la población. Si alguien está sintomático, pero no tiene dificultad respiratoria, está, digamos, transcurriendo con una gripe común y corriente, pues yo le diría y le recomendaría que se quedara en su casa, por dos razones importantes. Una, porque si comenzamos a mandar a toda la gente con gripe a los hospitales, los vamos a hacer colapsar, en primer lugar. Y en segundo lugar, debería de ser una obligación del Ministerio de Salud hacer un tamizaje, que es, digamos, ir donde esté esa gente para hacerle la prueba y detectar si tiene o no tiene. Si una vez que se le detectó que está infectada con el coronavirus, lo que debe hacer es, y tiene solo los síntomas que son, digamos, leve como una gripe, que se quede en su casa y sus contactos dejarlo aislado, en cuarentena, aislamiento. Ahora, la pregunta viene, y si es importante, ¿y qué pasa si yo tengo síntomas y comienzo a tener dificultad para respirar más grave un día y otro día? Debería de acudir al sistema de salud. El sistema de salud debería de estar para darle respuesta a esa gente. Porque si bien es cierto, hay un porcentaje mínimo de pacientes que van a tener necesidad de atención hospitalaria, de ese porcentaje también mínimo, hay otro porcentaje pequeño que van a necesitar, porque entra en un problema el órgano blanco, digámoslo así, del coronavirus es el pulmón. Y obviamente una vez que alguien tiene una neumonía, hay una deficiencia en el intercambio de oxígeno y CO2, que no quiero entrar en eso, un paciente comienza con dificultad respiratoria porque quiere más oxígeno. Claro. Entonces, porque le demanda el cuerpo más oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entra en una insuficiencia respiratoria y a lo mejor va a tener que necesitar ventilación asistida. El doctor, que es neumólogo, les puede dar una explicación mejor que esto. Hay una serie de exámenes, hacen una gasometría y una serie de cosas y este paciente pues necesita ventilarlo. Entonces, lo vas a ventilar. Pero contamos nosotros con todos los ventiladores en este país a la hora que se suele una crisis. Una pregunta. Entonces, ¿qué es lo que quiero dejar bien claro? Si usted tiene síntomas respiratorios parecidos a la gripe, lo importante mejor es que no salga y se quede en su casa. Debería de avisar, debería haber un sistema de comunicación entre el Ministerio de Salud para que le lleguen a hacer a ese paciente la prueba y detectar si tiene o no tiene la infección por coronavirus. Ah, la tiene. Tranquilo, quédate aquí. Mientras, o sea, a lo mejor pasa y puede tolerar el problema de la infección sin ningún otro síntoma más que un síntoma de la gripe. Todos
dolor de cabeza, qué sé yo, pues malestares osteomusculares y esas cosas. Sin embargo, ¿qué es lo importante de todo esto? ¿Qué es lo que debemos de manejar la población? Que si ese paciente comienza a andar en la calle, la infección es exponencial. 1 contamina a 2, 2 a 4, 4 a 8, 8 a 16 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo importante? Hacer el control de foco. Dejar ese paciente ahí, decirle no salga y a sus contactos dejarlo también en cuarentena. Eso estaba pasando un poquito, son las nuevas esquemas que está usando España ahora, sí, de que si alguien tiene un síntoma, que se quede en su casa, y si tienen la sensación nada más de falta de aire, que llame a un tal número de teléfono. El ministerio ya tiene un número, ya se está mandando ahí en línea, algunas pues, personas lo pueden estar, si no se lo facilitamos un poco después, donde pueden llamar. Ahora también existen clínicas, las previsionales. Estas clínicas previsionales sí ya se están entrenando todas y todas están teniendo una capacitación. Hay una red donde deben de tener un flujograma del paciente donde va a estar llegando. Si usted tiene su seguro, debería ir a su clínica de previsional de seguro. El militar está también teniendo un centro pues, para el flujo para estos pacientes. Otros tipos de clínicas, Salud Integral, la Moxa en León, Santa Fe en Matagalpa, son las que me estoy dando cuenta que ya tienen un sistema de red para captar a estos pacientes y tener acá. Es decir, tienen acá sí. Y lo otro es, pues, así como decía el doctor, síntomas leves, en casa, por favor, en casa, traten de evitar menos contacto posible. Si tienen la sensación ya de cansancio o otra cosa, ya deberían de ir a una unidad de salud, porque en general, pues, bien o mal, aunque tengamos limitación de recursos, aunque no tengan un seguro que pueda estar pagando y todo, yo sí creo que hay personas y hay médicos aún con dedicación y corazón en los hospitales públicos. Así que no tengan miedo, pues también yo creo que también podría haber alguna persona, hay personas que realmente entregarían hasta su último sueño, su última pestaña para poderle ayudar. Muchas gracias. Una pregunta más. Esto es un poco con la noticia que tuvimos ayer sobre el primer infectado, el primer caso en Nicaragua, ¿verdad? Este señor, aproximadamente un poco más de 40 años, como lo comunicaron, él había viajado del 13 al 15 de marzo a la ciudad de Panamá y presentó su primer síntoma el 17 de marzo. El doctor Muñoz minutos anteriores nos mencionó que de 10 a 12 días se empiezan a ver los síntomas. Entonces hay una hipótesis, ¿verdad? Haciendo números, es que esta persona se fue infectada de Nicaragua. Porque si él viajó el 13 y al 17 estamos hablando de que 4 días, nada más de diferencia, 5 días de presentar su primer síntoma. Entonces, ¿qué pasó con los otros 6 días, 5 días? Yo creo que, bueno, o una de dos, ¿verdad? O el cronograma estuvo malo, que lo dijeron pues un poquito, tal vez no lo redactaron muy bien, y quedó ahí en hipótesis para toda la población, o realmente esta persona que pasó con 6 días, pasó transmitiendo a Chinandega y todo el mundo, porque es de Chinandega, es de Chinandega. Entonces estuvo ahí pues pasando transmisiones, pues igual, no sé qué pasaba con su familia. La otra hipótesis, que bueno, esa es mi primera hipótesis, que pudo haber sido la transmisión, es que pudo haber tenido el paciente un contacto con una persona que tuvo una carga viral alta, que esa es otra teoría que se está viendo, que pasó con Italia. Los pacientes que tenían cargas virales altas y transmitían, el paciente podía manifestar al 3.º o 4.º día. Entonces ahí tener manifestaciones. Sin embargo, conste, las manifestaciones que estos pacientes también manifestaban eran síntomas graves. Entonces, es algo un poquito me da contra la pared, me da contradictorio, porque si el paciente está teniendo síntomas leves, el que tenemos ahora positivo, probablemente tuvo síntomas leves o carga viral leve, y entonces, pero sin embargo anduvo replicando un poquito los viriones a la población. Entonces esta me da un poco de muchísima duda pues al gremio médico, realmente que conocemos estas cosas, nos da un poquito de cosas. Y no sé, pues nosotros igual también. Sí, claro, el hermetismo con que se ha manejado esto, el secretismo, nos da a veces a nosotros, a la población en general, cierta duda. Comenzamos a especular una serie de cosas, como decía el doctor, uno que tiene, digamos, el conocimiento y que sabe cuál es el periodo de incubación, el periodo de infectividad de esto, pues como que es paradójico,
próximo operate y ahí se fue tal día y ya inmediatamente. A excepción, como dice el doctor, esa de carga viral, pues para que la gente entienda, es de que ese paciente, digamos, se infectó y una sobreinfección, por decirlo así. Wow. Entonces, él pudo haber desarrollado, digamos, el cuerpo, su sistema inmunológico, quiso parar eso y comenzó a hacer síntomas, como él decía, de gravedad. Pero la verdad es de que yo creo que el mensaje aquí es el siguiente, Uno, hacerle un llamado a la población de que esto es una situación grave. Así es. Que la segunda cosa es que crea muertos. Y la tercera cosa es que el sistema de salud, si no toman las medidas que la OPS y la OMS ha dado, vamos a colapsar. Y no vamos a tener suficientes hospitales para poder detener esto. Y la otra cosa es la educación continua de la población, que eso nos compromete a todos nosotros. Y cuando nos compromete es de que la gente, si no ha dado el gobierno el hecho de estar en cuarentena o en quincena, como le querramos llamar, que es te decía, el periodo de incubación va de 10 a 12 días, pues la gente debe de tomar sus medidas de precaución. Y las medidas de precaución deben ir orientadas a lo que hablábamos inicialmente. Si estás con gripe, mejor quédate, una gripe común y corriente, trata de buscar cómo ponerte tu mascarilla, como dice el doctor. Y hay algo importante que no quiero dejar pasar, y es el hecho que además de que él está infectado, debe de protegerse con su mascarilla. Debe haber una protección para los trabajadores de la salud, que son los que están en constante atención a estos pacientes. Sí. Porque ¿qué va a pasar? Que se nos muere un médico. ¿Cómo lo reemplazamos? Podemos reemplazar a un soldado, porque a un mono le damos un fusil, pero ¿cómo va a reponer a un médico o a una enfermera si se contamina y se muere? Debe de tomar todas las medidas del personal de salud para tratar a estos pacientes y evitar el mínimo contagio. Ya hay antecedentes, muertos de médicos. Ayer murió un ecuatoriano, un pediatra ecuatoriano. Entonces, eso es importante, y que lo conozca la población, y que lo conozca el Ministerio de Salud, y que lo conozcan todos los médicos, como dice el doctor, que todavía tienen esa sensación de que atender es un proceso humanitario, que es un deber, está escrito en el juramento hipocrático. Entonces, esa gente debe protegerse, porque estamos en manos de ellos. Ellos son los que, donde está la crisis, van a estar. La población lo que debe hacer es autoaislarse socialmente. Y autoaislarse significa lo que te decía, quedarte en tu casa, no ir a reuniones, no ir a clase, evitar ir a los bares, porque esa es la cultura que tenemos. Y nos reunimos 20, 30 en los bares ahí bebiendo. Entonces, evitar todo ese tipo de cosas y educar continuamente a la población. Así es. Fíjate que, tomando un poquito acá, el paciente número 32 o 34 detectado con coronavirus fue una mujer que asistía a una iglesia. Sí. Esa vez, esa señora fue a su iglesia de una aglomeración de 150 personas. Las 150 personas salieron positivas a la semana. Entonces, esto es un mensaje de que guárdense a pensar que no tengamos síntomas, así como decía, podemos estar haciendo replicaciones. Por eso, desde que pedimos un poco de cuarentena, y el Washington Post hizo un video muy bonito donde hacen la replicación de que cómo la cuarentena nos ayuda mucho y cómo aislarse también ayuda bastante. Prácticamente el pico de ascenso de la replicación viral, que el virus se puede estar multiplicando con las más personas, se limita bastante al 9º, 10º día, prácticamente, que pasa hasta desapercibido a futuro plazo. Entonces, por eso es de que esta creo que es la principal medicina que debemos estar tomando para evitarla. Así es. De por sí, ayer o hoy estaba leyendo en la mañana en ABC que Wuhan ya tiene, hoy era 24 horas sin ningún contagio. Claro. O sea, hoy cumplen, después de 79 días, el primer día que no hay un contagio. ¿Y cómo lo lograron? Fueron 40, 50 días, 53 días, decía el reportaje, de cuarentena. Porque hoy estaba conversando con mi equipo del gimnasio, mi grupo del gimnasio, porque ya todos nos ausentamos, ya decidimos cada quien para su casa. Entonces, y una compañera decía, no, yo no voy a ir 2 semanas. Sí, pero te puede dar el número 16, o sea, te puedes contagiar. No vas 15, pero el 16 te da. Exactamente, o sea, el paciente que hoy contaminó puede estar contaminando a otro a la semana. Así. Y en la semana a otro. Entonces, el problema es que debe haber un aislamiento total de prácticamente 40 días. Así es. Para que no haya ni un solo contagio y que no haya ninguna replicación. O sea, lograr hacernos entender, me incluyo, o sea, creo que incluirnos todos,
que hay que aislarse. Y bueno, muchísimas gracias. Y para ir cerrando, sí nos gustaría, yo sé que ya han dado varios mensajes, pero un mensaje de cierre de parte de cada uno de ustedes. Bueno, mi mensaje de cierre es, tengan conciencia, por favor, conciencia de que evitar esto, lo que decíamos, los bares, lugares concurridos. Creo que hasta los obispos decidieron ya no hacer manifestaciones religiosas. Tu celular, cuidarlo, limpiarlo, porque es otra cosa que nos estamos olvidando de acá. Y si tienen síntomas, así otra vez volvemos a decirlo, si tienen síntomas en su casa, no colapsen los sistemas de salud. Hoy llegaba a una clínica a trabajar y miré cómo estaba la fila llenísima de pacientes. No hay que tener un poquito de mensaje. Esas son mis cosas y en realidad pues si quieren algo miedo pues para ir al sistema público, traten de ir. Yo sé que hay personas, tengo amigos ahí que trabajan y son personas bien aguerridas. Bien, yo le quiero hacer un llamado, ¿verdad?, al gobierno y al sistema de salud en general, de que ahorita debemos de hacer una tregua, digámosle así la palabra, dentro de la parte política. Sí. Ahorita la necesidad es de que todos interactuemos, tanto el gobierno central como el Ministerio de Salud y la sociedad civil y todas las organizaciones. Mientras nos ayudemos mutuamente y acatemos las órdenes o los protocolos emanados por la Organización Panamericana de la Salud y la OMS, en esa medida nosotros vamos a cortar el periodo de contagio y es el hecho de el aislamiento social. Yo no me canso de decir eso porque esa es la parte fundamental. ¿Por qué ahorita en China, en Wuhan, ya están libres precisamente porque hicieron cuarentena drástica, que cerraron todo, ahí no había nada, ni comercio ni nada. Por eso es que están viendo estos resultados. Y los países como Italia y España desacataron lo que dijeron. Se confiaron y por eso tienen eso ahorita. Entonces, yo le hago un llamado al gobierno central de que debe de interactuar, debemos de ser transparentes, debemos de educar a la población y decirle a la población, aquí está un caso positivo, hay que hacer esto, hay que hacer controles de foco, ir y aislar a ese tipo de gente. Y la otra cosa, el otro mensaje es a la población que no entre en pánico, que sí, es cierto, debemos de estar con el radar prendido, sin embargo, tampoco nos abarrotemos a ir a tratar de dejar limpio una serie de cosas, porque al final afectamos al resto de la población. Entonces, eso que no hay mascarilla, eso que no hay alcohol gel, es porque la gente se ha volcado. Y al final hemos dicho aquí que los que en realidad deben usar la mascarilla son, uno, el que está infectado, el que trata al infectado y los trabajadores de la salud. Y los inmunocomprometidos. Inmunocomprometidos son personas con son las personas que tienen cáncer, son las personas que están en quimioterapia, las personas que tienen VIH, todas las personas crónicas, una enfermedad bien crónica donde las defensas están luchando su cuerpo para defenderse. Esos son los inmunocomprometidos. Bueno, muchísimas gracias a ambos por haber participado y por toda esta información que es sumamente importante que la población la sepa. Creo que lo vamos a seguir viendo porque, como sabemos, esto está en constante cambio. Hoy es una cosa, mañana es otra y siempre es importante saber.